Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, profe? Buenas noches. Bueno, iniciamos otra clase más del diplomado de fisioterapia respiratorio, profe, y a tu cargo, profe. Cualquier cosita, estoy del otro lado. Perfecto, gracias, Dale, profe. profesora. Bueno, retomamos nuestro curso, chicos. Veo que poquitos todavía se conectaron, pero en honor al tiempo vamos a comenzar. La clase anterior habíamos hablado sobre las pruebas funcionales respiratorias, o sea, las pruebas funcionales pulmonares, y hablamos de espirometría. Y también habíamos comentado que otro de las evaluaciones a tener en cuenta son las evaluaciones funcionales. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las evaluaciones funcionales que nos pueden servir de herramienta para poder cuantificar las secuelas o déficits funcionales de los pacientes post-COVID y también nos van a servir como herramientas a la hora de poder evaluar la evolución de nuestros tratamientos. Bien. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Genial. Bueno, como les decía, un punto importante a tener en cuenta son las evaluaciones funcionales, o sea, medir o evaluar la capacidad funcional, esto lo utilizamos para varios propósitos, como así para la evaluación de las secuelas en la capacidad física en estos pacientes post-COVID, como también en otras patologías, o se utiliza mucho para medir la capacidad funcional en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué vamos a utilizar herramientas que se utilizan mucho para medir la capacidad funcional en ancianos o adultos mayores? Porque justamente esta es la población más afectada por el COVID, o por lo menos aquella que esta población es la que queda, digamos, con la mayor cantidad de secuelas funcionales, ya sea por una infección por COVID o una neumonía post-COVID. Bien, entonces, la evaluación de la capacidad funcional se puede usar para varios propósitos, como la evaluación de las secuelas de la capacidad física, como un plan de intervención apropiado, o inclusive cuando hay pacientes que presentan desaturación asociada al esfuerzo físico. Bien, evaluar el desempeño durante las actividades de la vida diaria en pacientes post-COVID es necesario por las consecuencias que dejó, ya sea la internación por el reposo prolongado en cama, o en aquellos pacientes que tuvieron la necesidad de ventilación mecánica invasiva, y la utilización, o sea, la internación en UCI, y la debilidad asociada o adquirida en la UCI que presenta pacientes, ya sea a mediano o largo plazo, una estancia a mediana o largo plazo. En algunos casos también pacientes que se les utilizó sedantes. ¿Cuál es la importancia de las actividades de la vida diaria, o medir las actividades de la vida diaria? Es importante porque a nosotros nos permiten poder estratificar, ¿sí? O sea, agrupar a los pacientes por niveles de dependencia o limitaciones de la actividad, y así podemos orientar nuestras estrategias de rehabilitación
por grupos similares, o sea, poder hacer programas de rehabilitación por grupos parecidos, y también poder evaluar la capacidad física para aquellos pacientes adultos mayores, como les dije anteriormente, porque esta es la población más afectada por el COVID-19. Una de las herramientas o test bastante utilizados y recomendados para poder medir la capacidad funcional en estos pacientes post-COVID es el test de marcha de 6 minutos. Seguramente lo habrán escuchado antes, ya que es un instrumento de medición que se utiliza en distintos ámbitos, tanto en la rehabilitación cardiovascular, cardiorrespiratoria, en pacientes para hacer evaluación de la capacidad funcional en pacientes adultos mayores y en pacientes con patologías pulmonares. Este test es uno de los instrumentos que más se utiliza en pacientes post-COVID. ¿Por qué? Porque es un test simple y de fácil aplicación, es barato, está estandarizado, tiene valores de referencia y el uso, como les dije, es bastante amplio en la práctica clínica. Nos facilita, o sea, nos da información importante respecto a la capacidad de ejercicio submáxima del paciente y es muy útil para poder hacer un monitoreo de pacientes, ya sea con patologías cardiovasculares y respiratorias que encajan perfectamente con nuestros pacientes post-COVID. Este test analiza el trabajo en conjunto, las interacciones entre los sistemas cardiovascular, respiratorio y musculoesquelético, así que es bastante, digamos, que evalúa distintas dimensiones, es por eso que es tan utilizado. Bien, antes de pasar este test, nosotros vamos a aprender a hacerlo, o sea, yo voy a citarles y darles una descripción breve de todos los tests de medición que se pueden utilizar, pero como el test de 6 minutos es el más utilizado, vamos a dar al final un apartado donde se describe con detalle cómo se realiza la prueba, y incluso para que puedan, o sea, van a tener los valores de referencia y los registros, ¿sí? Cómo tomar. Bien. Otra de las alternativas para poder medir la capacidad funcional en estos pacientes es la prueba de sentarse y levantarse en una silla, que en inglés es, y si alguien habla mejor inglés y por ahí hablo mal, me corrige o me disculpa, el Sit to Stand Test, que es la prueba de sentarse y levantarse de una silla. Es una prueba que puede sustituir al test de 6 minutos. Se puede utilizar en pacientes que no tienen la capacidad de caminar en las condiciones estándares que describe el test de los 6 minutos. Aparte de evaluar la capacidad funcional, es una herramienta que se utiliza mucho para poder evaluar los riesgos de caída, o sea, los pacientes que tienen riesgos de caída, y mide la fuerza muscular, principalmente de miembros inferiores, y la funcionalidad. El propósito de esta prueba es evaluar la fuerza de los miembros inferiores y la resistencia. Y lo único que se necesita es una silla con respaldo, que tenga 44 centímetros de altura, que no tenga apoyabrazos y un cronómetro. Es importante ser claro a la hora de realizar este tipo de pruebas, explicarle bien la prueba al paciente para que no haga pruebas fallidas
y eso haga que modifique los resultados por fatiga muscular, por ejemplo. Entonces, es importante que cuando ustedes le expliquen el propósito de la evaluación, sean claros, con palabras sencillas, incluso le pueden hacer una demostración al paciente cómo realizarlo, entonces para que las pruebas sean positivas de inicio. La silla debe colocarse en una posición estable, lo ideal es hacerlo en un lugar no abierto, pero en un lugar con buen espacio, buena iluminación, buena ventilación, colocar la silla contra la pared para que se sostenga, o bien ustedes o la persona que lo evalúa debe sujetarlo para que el paciente se sienta seguro. Bien, la prueba se va a realizar desde la posición de sentado. Como se ve en la imagen, se inicia con la posición de sentado. La persona, el paciente, se debe levantar por completo y debe colocar los brazos entrecruzados por delante, sin apoyar o hacer impulso con los brazos en la silla. Esta acción de sentarse y levantarse se debe repetir durante 30 segundos, y en ese tiempo se debe contabilizar en segundos. Una vez que incline el tronco para despegarse del asiento, es donde se inicia, o sea, se activa el cronómetro, y cuando el paciente, cumpliendo los 30 segundos, esté completamente sentado, es donde, empiezan a contar a partir de que el paciente se incline y se despegue de la silla. Bien, se cuenta el número total de sentadillas cada vez que el paciente se ponga totalmente de pie. La posición final se cuenta en la puntuación. ¿Sí? Es necesario que se realice una sentadilla completa para poder contabilizarla. Bien. ¿Cómo voy a puntuar esta evaluación? Como les dije, se cuenta la cantidad de sentadillas completas en 30 segundos, y aquí vemos la tabla que muestran los rangos recomendados de acuerdo a los grupos de edad. Así vemos el promedio y vemos una escala que está por encima del promedio, por debajo del promedio. Este es el rango en edad. Por ejemplo, una persona de 60 a 64 años debería de estar en un rango entre 14 al 19, y tiene que ser por encima de, 14 a 19 sentadillas en 30 segundos, y por encima del rango aquella persona que realiza más de 19 sentadillas. Aquella persona que realiza menos de 14 sentadillas está por debajo del promedio. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, una persona de 90 a 94 años debería de realizar entre 7 a 12 sentadillas en 30 segundos. Si realiza más de 12, está por encima del promedio, y si realiza menos de 7, está por debajo del promedio. No sé si comprendieron bien esta prueba. ¿Tienen alguna pregunta con esta? De mi parte no, pero se entiende muy bien ¿Se entiende bien? el gráfico, Perfecto. sí. Sí. No sé, Estos datos ustedes los van a tener en la plataforma, y o sea, cada test tiene sus valores de referencia, o sea, sus resultados. Así que no hace falta aprendérselos de memoria. Bien. Sí hay que saber ejecutar el test. Bien. Otro test u otra prueba
es un conjunto, se denomina batería corta de rendimiento físico, o en inglés Short Physical Performance Battery. Esta herramienta es, es una evaluación objetiva, se desarrolló en Estados Unidos, no es una herramienta exclusiva, o sea, una escala exclusiva para medir la capacidad física, pero tiene una ventaja, que evalúa, dentro de lo que es la condición física, se evalúa también el equilibrio y la velocidad de la marcha. Entonces consiste en 3 pruebas, son 3 pruebas cortitas, y que se juntan en un test que es este SPPB, que es batería corta de rendimiento físico. Una de las pruebas es la prueba de equilibrio. Se le pide al paciente, como les dije, utilicen un área con buen espacio, bien iluminada, bien marcada también las zonas, y cuando le dan las órdenes y le explican cómo van a hacer la prueba, le tienen que explicar bien, comprensible, cómo se va a desarrollar la prueba y cuál es el objetivo. ¿Bien? En este caso, se le pide realizar 3 posiciones, la posición va a ser en bipedestación, con los ojos abiertos, y se calculan 10 segundos. Se utilizan las posiciones de pies juntos, al paciente se le pide que mire hacia adelante, con los brazos hacia el costado del cuerpo, y se mantenga con los pies juntos durante 10 segundos. Bien, y luego se calcula el tiempo con el cronómetro y se toma el resultado. La segunda posición va a ser el semitándem, en donde se coloca un pie casi al costado, o sea, el talón de un pie a la altura o sea, la punta de los pies a la altura del talón opuesto, como se ve en la imagen. Bien, lo mismo, se le pide que mire enfrente con los brazos al costado y mantenga la posición durante 10 segundos. Y la tercera es el tándem, en donde se coloca, se le pide al paciente que se mantenga parado con un pie delante del otro, o sea, el talón de un pie por delante de los dedos del opuesto, y mantenga durante 10 segundos. La otra prueba es la velocidad de marcha, que puede ser calculado en 2.4 metros, u otro que es un poco más largo en 4 metros. Es parecido al test de 6 minutos. Es necesario que el lugar donde se vaya a evaluar sea un pasillo largo, con buena distancia, o bien un lugar espacioso en donde se pueda desarrollar un circuito que no sea complicado para el paciente. Es importante que se marquen bien los inicios y el final, ya sea con una cinta de color o con un cono. Bien, la otra prueba es levantarse de una silla 5 veces consecutivas, ¿sí? Hacer 5 sentadillas consecutivas. Bien. Esta prueba es similar a la de levantarse de la silla y sentarse por 30 segundos. Es necesario utilizar una silla sin respaldo, sin apoyabrazos, y que el paciente, como muestra la imagen, se inclina hacia adelante para tomar impulso. Inicia de la posición sentada, se inclina hacia adelante y mantiene la posición erecta, y debe realizar 5 sentadillas. Bien. Y esta es la escala de puntuación y valoración. Ustedes en un tiempo determinado tomaron las 3 pruebas, las 3 evaluaciones, y luego tienen que llevar los resultados a la escala. Bien, el resultado resulta de la suma de los 3 subtests que hablamos, ¿sí?
el que es el de equilibrio, el de la marcha y el de la sentadilla. Y oscila entre 0, que es el peor puntaje, y 12, que es el máximo. Es importante tener en cuenta que el cambio de un punto tiene significados importantes, significados clínicos importantes. Una puntuación por debajo de 10 indica ya fragilidad, ¿sí? O por lo menos un riesgo elevado de discapacidad, así como la posibilidad de caídas. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos detalles. Bien, entonces, acá vemos la escala según el test, ¿sí? Si logramos, con la suma de las tres pruebas, un score de 0 a 3, hablamos de una limitación severa. Un paciente que tiene una limitación severa, un riesgo, o sea, es un paciente frágil, con un elevado riesgo a discapacidad y posibilidades importantes de caída. Cuando hablamos de un score de 4 a 6, hablamos de un paciente con limitación moderada, y un score de 7 a 9 hablamos de una limitación media, y entre 10 y 12 hablamos de mínima limitación, limitación mínima. Y acá podemos ver el esquema de cómo se realiza el protocolo, o sea, cómo se ejecuta la prueba. Un detalle a tener en cuenta es que es importante saber qué prueba tomar de inicio al final, porque si ejecutamos mal, podemos hacer que el paciente se canse, como les expliqué al principio de pruebas fallidas, y salgan resultados alterados. Entonces, por ejemplo, pueden iniciar con el test de equilibrio, continuar así como les fue explicando, con el test de marcha, y por último, las sentadillas, porque justamente es el que más esfuerzo implica, y si a posteriori, o sea, usamos esa prueba como inicio, quizás se puedan modificar los que siguen, ¿bien? Entonces, hacemos nuestro test de equilibrio, o sea, el test de equilibrio primero con los pies juntos durante 10 segundos. Si el paciente mantiene, no puede mantener el equilibrio en esos 10 segundos, pierde el equilibrio, le ponemos 0 punto y vamos directo al test de velocidad de la marcha. ¿Bien? Si el paciente lo logra, logra mantener los pies juntos durante 10 segundos, le damos 1 punto. Y pasamos a la prueba de semitándem, en donde coloca un pie, ¿sí? El talón de un pie cerca de la punta del otro. Bien, le pedimos que mantenga esa posición. Si lo logra, pasa a la siguiente prueba del tándem. Si no lo logra, si pierde el equilibrio antes de los 10 segundos, ya pasamos directamente al otro test, que sería el de velocidad. Bien, entonces, una vez que lo logró, pasamos al tándem, en donde se coloca un pie por delante del otro, y si logra mantenerse en 10 segundos, le damos 2 puntos. Si se mantiene entre 3 a 9.5 segundos, o sea, no logra llegar a los 10 segundos, les damos 1 punto, y menos de 3 segundos en esa posición, 0 puntos. ¿Bien? Una vez que realizamos este test de equilibrio, pasamos al test de velocidad de marcha. El test, como les dije, se puede realizar de 2 maneras, uno que es de 2,4 y el otro de 4 metros. Bien, entonces se mide el tiempo empleado en caminar en esta distancia que acabo de nombrar. En este caso, en este algoritmo, está de 4 metros, y hay que explicar al paciente que su caminata debe ser a un ritmo normal. Si utiliza un auxiliar de marcha, debe utilizarlo para esta prueba. Y se pueden probar hasta 2 intentos, y se usa el mejor de 2, ¿ok? Si realizó, digamos, caminó esta distancia en menos
de 4,8 segundos, se le da 4 puntos. Si va entre 4,82 y 6,20 segundos, se le da 3 puntos. Entre 6,21 y 8,70 segundos se le da 2 puntos. Y 8,70 segundos, 1 punto. Si no puede realizarlo, se le da 0 puntos. Bien. Una vez que terminamos el test de velocidad, pasamos al test de las sentadillas, o sea, levantarse de la silla. Antes de realizar el test, se le pide al paciente que cruce los brazos por enfrente del pecho e intente levantarse de la silla. Bien. Si no puede realizarlo, si le dice que no puede realizarlo, que es necesario que realice un impulso con los brazos, se para, se suspende y se le anota 0 puntos. Si el paciente puede realizarlo, se le indica que procure realizar 5 repeticiones y se mide el tiempo en que tarda en levantarse 5 veces, lo más rápido que pueda, sin descanso, sin parar. Y ahí se le da la puntuación. ¿Bien? Si es igual o menor a 11,19 segundos, se le da 4 puntos. Si va entre 11,20 a 13,69 segundos, se le da 3 puntos. Si lo realizan 13,70 a 16,69 puntos, se le da 2 puntos. Mayor a 16,70 segundos, 1 punto. Y cuando supera el minuto o no puede realizarlo, se le da 0 puntos. Bien. Se suma todo y me da un resultado final. Que debo pasar a este score para saber justamente cuál es el nivel de limitación que tiene mi paciente. ¿Se entendió? Súper, profe. ¿Sí? Perfecto. Otro test es una prueba parecida a la que ya nombramos, que es la prueba de levántate y anda, o en inglés, Time Up and Go Test. El objetivo de esta prueba es evaluar la movilidad básica en las personas adultas mayores y los probables trastornos en la marcha y en el equilibrio, o sea, el balance. Es una prueba auxiliar como las otras, que se utiliza para verificar o cuantificar si existen trastornos de la marcha o equilibrio, y su asociación con los riesgos a caídas. O sea, también nos sirve para medir la fragilidad del paciente. Las ventajas que tiene este test es que es fácil de aplicar y es rápido. Se necesitan pocas cosas, se necesita un lugar espaciado para poder realizarlo, tomar las medidas, por lo tanto vamos a necesitar una cinta métrica, necesitamos marcar los puntos, lo ideal sería unos conos, una silla sin apoyabrazos y que mida 44 centímetros aproximadamente, y podemos tener impreso ya el test para poder ir apuntando, o bien tener para realizar los apuntes. Bueno, en esta prueba, parecida a las otras, ponemos la silla contra la pared o la sujetamos, le pedimos al paciente que se incline por delante, ¿sí? Se incline el tronco y se levante, y caminen normal, hasta el punto que lo marcamos y regrese. Bien, entonces ahí medimos el tiempo y de acuerdo al tiempo que logra realizar esa prueba, podemos medir la discapacidad del paciente. Si realiza la prueba en menos de 10 segundos, hablamos de que tiene una funcionalidad normal. Si lo realiza entre 11 a 13 segundos, hablamos de una discapacidad leve de la movilidad a la marcha. Y si lo hace más de 13 segundos, hablamos de un riesgo elevado de caída. Si el paciente, un detalle, igual que le había comentado en los otros test, si el paciente utiliza auxiliar de la marcha, es necesario que lo utilice para esta prueba.
Bien. ¿Hasta ahí me siguen sin problema? Sí, profe, se entiende. Bueno. Otra herramienta que me sirve para cuantificar la capacidad funcional de los pacientes es el denominado índice de Bartel. No sé si ya lo conocen. Todos estos test que les estoy comentando son test ya estudiados y fiables. Bien, el test de Bartel mide distintas dimensiones, distintas actividades del paciente y esto se puntúa. Se va a puntuar y luego se obtiene un resultado y el resultado me va a arrojar una idea, o sea, me va a arrojar el grado de dependencia que tiene el paciente. Bien. En el caso del índice de Bartel, que es el que está aquí, el que le estoy marcando, mide estas dimensiones que les voy a nombrar, mide las actividades de comer, el traslado entre la cama y la silla, el aseo personal, el uso del inodoro, el bañarse o ducharse, el desplazarse, el subir y bajar escaleras, vestirse y desvestirse, control de heces, control de orina. ¿Bien? La descripción en cada actividad. Por ejemplo, a la hora de evaluar la comida, cómo come, se ve si es incapaz de comer y se coloca la puntuación. Si necesita ayuda, ya sea para cortar o usar condimentos, entonces se le da un valor de 20. Creo justo me está tapando. Y si es independiente, se le da un valor de 10. Creo que es 0, 5, 10. En el caso de la actividad, o sea, si medimos la actividad del trasladarse entre la cama y la silla, hay 4 puntos que se puntúan, o sea, hay 4 posibilidades, ¿sí? Si es incapaz, se puntúa con 0, si necesita ayuda importante con 5, si necesita poca ayuda con 10, y si es independiente, perdón, 10. Bien. Aseo personal de la misma manera, el uso del inodoro tiene una puntuación de 0 a 10, dependiendo si es independiente, necesita ayuda o es totalmente dependiente, para bañarse o ducharse, para desplazarse, y se van sumando los resultados hasta obtener un puntaje. La puntuación máxima es de 100 puntos. Hay pacientes que van a tener algún tipo de auxiliar como la silla de ruedas y ahí se maneja entre un puntaje de 90, ¿bien? Y eso se pasa a la escala, que es el que está aquí. Si el resultado es entre 0 a 24, hablamos de un grado de dependencia total. Si el resultado dio entre 25 y 49, una dependencia severa, entre 50 a 74, una dependencia moderada, y entre 75 a 90, una dependencia media. 91 a 99, una dependencia mínima, y 100% es una persona independiente. Existe también otro índice, o sea, es el índice de Bartel, pero simplificado, que resulta, sí, un test abreviado, más fácil de aplicar. Mide prácticamente las mismas actividades, pero la puntuación es más sencilla. Bien, mide, por ejemplo, aseo personal, bañarse, comer, usar el inodoro, subir las escaleras, vestirse, el control de heces, el control de orina, desplazarse en silla de ruedas y el traslado de la silla a la cama. Este material yo les voy a estar pasando en PDF, entonces pueden imprimir y pueden utilizarlo para sus evaluaciones, por lo menos para hacer una prueba, para saber cuán fácil de aplicar y si es realmente fiable como herramienta de evaluación,
o de control, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿qué tal? ¿Me siguen? Hola. A ver, quiero ver sus Sí, caras. te sigo. ¿No tienen Sí, ninguna profe. pregunta hasta acá? ¿Se comprende bien? Hasta el momento está muy bien, profe. Te estoy siguiendo. Aunque se me desconectó hace rato el wifi, hubo un problema pero rápido solucioné y no sé si me perdí gran parte, pero Ah, pero igual están las grabaciones y vamos a sí, volver a hablar seguramente cuando terminemos. ¿Mm? ¿No hay perfecto, perfecto. preguntas más? Por lo De menos mi, acá, de mi parte sí, profe. genial. Es importante que se comprenda eh, porque son herramientas que a ustedes les va a servir para realizar la evaluación. No necesariamente utilizarlos todos, pero pueden utilizar alguno que otro y les sirve tanto para evaluar a su paciente en inicio, para ver justamente la, 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 la capacidad funcional en el momento, que presenta en el momento de iniciar la rehabilitación, y luego les va a servir para poder evaluar cómo evoluciona el paciente, ¿m? Y ver si los resultados fueron positivos o no. Bien. Otra de los tests que se utiliza bastante, es el FIM, que es el test de medida de independencia funcional o Functional Independence Missouri, que es un indicador de discapacidad. Lo cual, o sea, este test mide en términos de intensidad de asistencia dada por una tercera persona al paciente que tiene algún tipo de discapacidad o limitación. Incluye 18 actividades de la vida diaria que están medidas en 7 niveles, o sea, en escalas de 7 niveles. El nivel 1 indica una dependencia completa, o sea, que es necesaria asistencia total, y el nivel 7, una completa independencia. Los ítems, este es bastante largo, yo les voy a pasar como anexo, se pueden medir o se pueden sumar el FIM total o bien el FIM en 18. Los valores que se van obteniendo pueden ir desde una escala de 18 a 126 puntos, y también se puede ir desagregando, ¿sí? Ya sea porque como mide diferentes dimensiones, se puede utilizar el FIM motor, que es la suma de los primeros 13 ítems, o un FIM cognitivo, que representan los últimos 5 ítems. Y acá les muestro la escala, ¿sí? Esto justamente son las áreas que se miden, bueno, las actividades de la vida diaria que se mide, y las subescalas. En esto no les voy a dar mucho detalle porque vamos a hablarlo más adelante, pero para que vean, se mide alimentación, aseo menor, aseo mayor, vestuario, cuerpo superior, cuerpo inferior por separado, aseo perianal, manejo vesical, manejo intestinal, traslado cama-silla, el uso del water closet, o sea, del inodoro, el uso de la tina o ducha, la marcha o la utilización de silla de ruedas, utilización de escalas o escaleras, el nivel de comprensión, de expresión, de interpretación social, solución de problemas y memorias. Entonces son los ítems y estas son las subescalas. Bien, y esto serían los niveles de independencia, la tabla de niveles de independencia del FIM, en donde se mide justamente cuál sería el grado de dependencia según los resultados que se obtuvieron. Sin ayuda, dependencia modificada o dependencia completa.
Bien. Y este es un nuevo test, esto lo busqué un montón, es un test que se usa, o sea, es una escala de estado funcional post-COVID-19. Se puede utilizar en pacientes que sufrieron de COVID, y mide la capacidad funcional del paciente después del alta, ¿sí?, de hospitalaria, a las 4 o 8 semanas post-alta para poder hacer un monitoreo de la recuperación directa, y a los 6 meses para evaluar las secuelas funcionales, porque se habla de que pasados los 6 meses post-infección, ya lo que le queda al paciente serían secuelas funcionales, ¿sí? Antes de los 6 meses serían temporales, ¿sí? Serían más que nada afecciones o alteraciones funcionales por el reposo prolongado o la utilización de ventilación mecánica, ¿bien? Pero después de los 6 meses ya se puede evaluar si realmente quedaron secuelas funcionales, ¿bien? Esta escala mide, ¿sí?, del 0 al 4. En el caso de la puntuación 0, sería aquel paciente que no tiene limitaciones funcionales, o sea, no tiene síntomas como cansancio, o sea, no refiere fatiga, no refiere disnea, no refiere dolor, no refiere ansiedad. En el caso de los que tienen, se les puntúa en 1, aquellos pacientes que tienen una limitación funcional no significativa, en todas las tareas, las actividades habituales, en el hogar o en el trabajo, que pueden realizar con el mismo nivel de intensidad, a pesar de algunos síntomas que pueda presentar, o sea, que pueda realizar sus actividades de la vida diaria, a pesar de esos pequeños síntomas, se le da una puntuación 1. Y aquellos que se le da una puntuación 2 son aquellos que tienen una limitación funcional leve, que son aquellas personas que las tareas o las actividades habituales en la casa o en el trabajo las llevan a cabo con un nivel de intensidad más bajo, u ocasionalmente evitan ciertas actividades debido a la presencia de síntomas, ya sea dolor, ansiedad, ¿sí?, dificultad respiratoria. Y también, o sea, el número 3 sería la limitación funcional moderada, sería aquellas personas que las actividades o tareas en el lugar o en el trabajo se modificaron totalmente, se modificó la estructura o se redujo la actividad por la presencia de síntomas. Y en 4 sería una limitación funcional severa en aquellos pacientes que necesitan asistencia para realizar las actividades de la vida diaria por la presencia de alguno de estos síntomas. Requieren cuidados de atención de un tercero, ya sea un familiar o un enfermero. Y bueno, y el otro punto sería aquel paciente que falleció en el lapso, que sería el F. Bien, entonces con esta escala ustedes pueden medir el nivel de limitación funcional que presenta el paciente post-COVID en estos tiempos. Alta, inmediata, entre las 4 a 8 semanas post-alta y a los 6 meses, para poder tener una referencia. Bien, como conclusión, sabemos que el COVID es muy, o sea, altera o provoca alteraciones en diferentes áreas del cuerpo, en los diferentes sistemas, es muy heterogéneo, de una presentación clínica muy heterogénea, y es necesario justamente por eso contar con varias herramientas que nos sirvan para evaluar y hacer un monitoreo de las consecuencias que dejó la enfermedad, tanto en la función respiratoria como en el estado funcional de los pacientes. Y estos test de los que hablamos nos sirve porque son test ya estudiados, fácil de realizar, que están estandarizados. En este cuadro
se muestran justamente los tipos de evaluación o test que se pueden utilizar, y el nivel de recomendación para realizar, ¿sí? Así como ven, el test de marcha 6 metros está muy recomendado para aquellos pacientes, ¿sí? Principalmente mayores, que presentan comorbilidades o que no lo presentan, ya sean menores o mayores a 70 años. O sea, este test ustedes lo pueden realizar en casi todos los grupos etarios, pero es bastante fiable o bastante recomendado en los que son menores a 70 años, ¿sí? Con comorbilidades o sin comorbilidades, y acá ven los otros test de las que hablamos, ¿no? Y el nivel de recomendación en los distintos grupos etarios. Los pacientes que tuvieron una infección por COVID mostraron, la mayoría de ellos mostraron principalmente una función respiratoria alterada, ¿sí? La prueba de función pulmonar es una de las pruebas que sale más alteradas en la mayoría de los pacientes. Eso lo vimos cuando dimos espirometría. Entonces, es necesario analizar los resultados de estas pruebas con mucho detalle para poder considerar las comorbilidades respiratorias que pudo haber presentado el paciente. O sea, si realmente esa alteración se dio por la infección o se agrava por algún tipo de patología que ya haya padecido el paciente, ¿sí? Como enfermedades respiratorias o el tabaquismo o la contaminación ambiental. Bueno, ¿hasta ahí me siguieron sin problema? Sí, profe, súper claro. ¿Tienen alguna Súper. pregunta? Yo tengo una consulta, profe. Dígame. Sí, un ejemplo, un paciente que le dieron de alta tenía pulmonía con COVID. Ujú. ¿Qué tipo ese paciente o esa persona puede hacer algún tipo de actividad física Y o no? justamente estas clases que fuimos dando son para orientarles a ustedes y para que puedan evaluar a sus pacientes y ver la capacidad funcional y la capacidad respiratoria que poseen después del alta, ¿me entendés? O sea, sí, como para que vos puedas identificar si el paciente presenta algún tipo de secuela o respiratoria funcional, y en base a eso vos puedas orientarle al paciente en las actividades que va a realizar, o vos puedas elaborar tu protocolo de trabajo de rehabilitación respiratoria, ¿entendés? Ya, sí, entiendo. Nosotros necesitamos de estas herramientas de las que hablamos para poder agrupar nuestros pacientes, ¿cierto? Si Entendido. tenemos un paciente con un deterioro respiratorio importante, un deterioro funcional importante, entonces en base a eso nosotros vamos a ir a elaborar nuestro tratamiento. O sea, no vas a hacer la misma, o sea, las mismas terapias con un paciente con un déficit respiratorio funcional severo y o sea, comparado a otro paciente que tiene una capacidad funcional independiente y que no tiene síntomas respiratorios, o sea, por lo menos no deja ver que tenga alguna secuela respiratoria. Ya, entendido, Entonces profe. nosotros vamos a ir aprendiendo, si bien como en las primeras clases siempre está la parte de, digamos, la parte básica que tenemos que conocer, es saber evaluar a nuestros pacientes, y en base a la evaluación después nosotros vamos a poder elaborar nuestro protocolo de trabajo y vamos a poder seleccionar las distintas Genial, profe. terapias que vamos a utilizar, ¿entendés? Sí, profe. Genial. Gracias Bueno, por la aclaración. ¿alguna otra pregunta?
Yo creo que si es tu paciente, lo que podrías es seleccionar alguno de los test de los que hablamos, ¿sí? Y evaluar a tu paciente ahora. No sé si ya Ahora. salió hace mucho o hace poco de alta, pero por lo menos hacer una evaluación de inicio Profe, con alguno de los test. sí. Profe, en el caso de que, un ejemplo, pase todas las pruebas, o por lo menos la prueba del test de 6 minutos de caminata, Ujú. eh, va- tiene ya una evolución considerable, ya puede hacer las actividades funcionales de casa como barrer, alzar algunas cosas, ya no le cansa más tanto. Esa Ujú. persona ya está apta por lo menos para hacer una caminata de media hora por día, o todavía no es recomendable forzarle de esa manera su El, sistema. Digamos. eh, sí, el paciente post-COVID, dependiendo siempre de la secuela que presentó, las primeras semanas sí va a haber un déficit respiratorio funcional importante. Más si requirió internación o más aún si requirió terapia, porque vamos a hablar ahora cuando vean cuando hablemos de la prueba de los 6 minutos. Existe algo característico que no es solo del COVID, que padecen los pacientes que estuvieron en terapia o en un reposo prolongado, que es una debilidad asociada al UCI, a la terapia intensiva, ya sea por el reposo prolongado y obligado que le dio la enfermedad o por la sedación misma que se le hace. A los pacientes se les seda para poder intubarlo y que éste reciba asistencia respiratoria, ¿cierto? Entonces, va a haber una debilidad importante a nivel muscular. Entonces, las primeras semanas a ese paciente se lo tiene que trabajar con algo que nosotros llamamos readaptación al esfuerzo. O sea, nosotros tenemos que trabajar con el paciente de forma gradual para ir readaptándolo de vuelta a los esfuerzos. Desde las actividades de la vida diaria, o sea, las actividades de vestirse, bañarse, hasta las actividades físicas como hacer caminatas o hacer ejercicios. ¿Se entiende? Entonces, a este paciente, o sea, este paciente X, tendríamos que ver el tiempo que llevó ya externado, que salió de alta, cuáles son las actividades de la vida diaria que le realiza fácilmente, y en base a eso vos podés ir indicándole algunas actividades extras, pero siempre midiendo tu respuesta. El paciente te tiene que mencionar justamente eh, cómo responde a una caminata, por ejemplo, de 10 minutos. Si aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su frecuencia respiratoria, si está dentro del rango, si eso lo vamos a aprender, si hay como un esfuerzo máximo, nosotros tenemos que trabajar en un esfuerzo submáximo, entonces, de acuerdo a eso, vos le podrías indicar otras actividades, digamos, más complejas, ¿cierto? No sé si me explico. Sí, profe. Una última consulta, profe. Sí. ¿Cuánto más o menos es el tiempo en que tarda una persona post-COVID en recuperarse, digamos, no sé si al 100%, pero a volver Ujú. a hacer sus actividades normales, digamos? Y normalmente entre 6 a 12 semanas, pero eso depende de qué tipo de tratamiento médico requirió, ¿verdad? Y qué tipo Sí, también. cuál fue el Sí, nivel de severidad de su ya. cuadro, ¿verdad? Pacientes Y, leves, normalmente con pocos síntomas, refieren a algún tipo de fatiga, generalmente hasta las 4 o 6 semanas. Pero pacientes severos que requirieron terapia intensiva, yo a veces trabajo con ellos 3 meses o más y ellos siguen refiriendo algún tipo de síntoma en ese tiempo. ya. Es prolongado lo del tiempo, profe, Sí, de existe recuperación. algo que se llama COVID prolongado, ¿sí? O sea, son síntomas que se mantienen en el tiempo ya después del alta. Y justamente por eso les decía en las diapositivas,
si ustedes utilizan esto, hay ese test que es para evaluar justamente a los pacientes post-COVID, se le evalúa 6 meses después y presenta algunos síntomas, se habla ya de secuelas funcionales, ¿sí? Después de los 6 meses. Ya, profe, ya, profe. Gracias. Bien. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces nos damos un break de 15 minutos y después volvemos a hablar sobre el test de marcha de 6 minutos. Dale, profe. ¿No hay preguntas? Para las 9:10 sería, profe. Así mismo, Dale, profe, perfecto. 9:10 nos encontramos otra vez. Dale. Regresamos. Hola, profe. Sí, ¿Están por ahí? ¿Y el resto? Parece igual que estamos solo los dos porque no veo ni escucho a nadie más. parece que sí, profe. No, seguro están ahí. Te escuchamos, profe. Bueno, ya estaba preocupada. Escuchamos, profe, estoy en otro trabajo nomás. Bueno, está muy bien. Toca, yo también vine volando para poder empezar, o si no iba a quedarme encerrada en la clínica. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a hablar un poco de cómo ejecutar el test de marcha de los 6 minutos, ¿bien? Entonces ustedes ya van a poder desarrollar por lo menos ese test con los pacientes, ¿bien? Y los otros que son bastante sencillos y una vez que tengan las escalas ya impresas pueden realizarlas. Es importante que empiecen a probar, independientemente de si son pacientes post-COVID o pacientes adultos mayores, pueden empezar a probar con algunos pacientes que están tratando, que sí o sí tienen algún tipo de déficit funcional. Entonces van a poder experimentar el uso de estas herramientas, ¿no? Y después, obviamente, que van a quedarse con aquellas que son más fáciles de ejecutar, que le arrojan mejores resultados, y yo creo que les va a servir de mucha utilidad. Les recomiendo que empiecen ya a probar. Y si tienen dudas, entonces después vamos hablando en las clases. ¿Bien? Entonces, continuamos. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien, entonces, como les dije, vamos a hablar sobre el test de caminata de 6 minutos, que es uno de los test más utilizados para medir la capacidad funcional en pacientes adultos mayores y actualmente en pacientes post-COVID. Vuelvo a reiterar, hablo mucho de tercera edad porque justamente son ellos los más afectados por las secuelas del COVID, ¿bien? Entonces, esta es una prueba de campo que busca establecer la máxima distancia recorrida por un paciente en un terreno plano durante un periodo de tiempo continuo de 6 minutos. O sea, lo que hace esta prueba es medir la máxima distancia que recorre un paciente en un terreno marcado, que tiene que ser plano, durante 6 minutos. Por definición, el propio paciente va a definir la velocidad durante la prueba, o sea, no va a haber una velocidad impuesta. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? La caminata de 6 minutos en general se caracteriza por ser rápida y sencilla de realizar, porque está estandarizada, es bien tolerada, es una prueba confiable, es de bajo costo, o sea que no requiere gran tecnología para poder realizar la prueba, y refleja muy bien las actividades de la vida diaria. ¿Y cuál es principalmente la caminata? O sea, caminar a demanda, ¿bien? ¿Cuáles son los parámetros a medir?
La distancia caminada que se calcula en metros y como porcentaje del esperado para un sujeto sano del mismo sexo, peso, edad. Va a haber una escala, después les voy a mostrar cuadros. Bien, el tiempo caminado, que se expresa en minutos, el número de detenciones, si es que para el paciente, la cantidad, velocidad global en 6 minutos, se calcula en metros por segundo, y cambios en signo y síntomas, que se usa la escala de Born para disnea, se calcula la frecuencia cardíaca y la desaturación. O sea, perdón, se mide la frecuencia cardíaca y la desaturación. Bien. El propósito de la prueba de caminata de 6 minutos es medir la distancia máxima que un individuo puede recorrer durante un periodo de 6 minutos caminando tan rápido como le sea posible. ¿En qué paciente? O sea, ¿cuándo se indica el test? Y se pueden hacer comparaciones pre-tratamiento, post-tratamiento o como evaluaciones dentro del proceso del tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, rehabilitación cardiovascular o cardiorrespiratorio. En pacientes que requirieron trasplante pulmonar, resección pulmonar, reducción quirúrgica de volumen pulmonar, rehabilitación pulmonar, pacientes con EPOC, hipertensión pulmonar, falla cardíaca, post-COVID-19. Para medir el estado funcional, ¿sí? Una medida simple, en el caso de pacientes con EPOC, fibrosis quística, falla cardíaca, enfermedad vascular periférica, fibromialgia, pacientes adultos mayores, como predictor de morbilidad o mortalidad en pacientes con falla cardíaca, EPOC e hipertensión pulmonar primaria. Existen contraindicaciones, como en la mayoría, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Bien. Las contraindicaciones absolutas, o sea, en los pacientes en los que no vamos a hacer la prueba, es en pacientes que presentan angina inestable durante el primer mes de evolución, infarto de miocardio durante el primer mes de evolución, o sea, si el paciente hizo NIAM hace 15 días, hace 3 semanas, está en proceso de recuperación, no vamos a realizar esta prueba, ¿sí? Arritmias no controladas, hipertensión severa, hipertensión pulmonar severa, algún tipo de imposibilidad para caminar por algún tipo de evento agudo, ¿sí? Por ejemplo, una fractura, un esguince, una herida de pie, la utilización de prótesis, etc. Bien, este es otro cuadro donde muestra las contraindicaciones absolutas, que son un poco más amplias, pacientes con infartos recientes, angina inestable, arritmia no controlada, síncope, endocarditis o miocarditis, pericarditis aguda, estenosis aórtica grave o sintomática, insuficiencia cardíaca no controlada, tromboembolia pulmonar o infarto pulmonar reciente, trombosis de extremidades inferiores, sospecha de aneurisma disecante, asma no controlada, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad no cardiopulmonar aguda que pueda afectar la capacidad del ejercicio o sea grave por el ejercicio, por ejemplo, infecciones, insuficiencia renal, o algún tipo de trastorno mental que genere la capacidad, o sea, que le genere incapacidad al paciente de cooperar o seguir órdenes. Bien, existen contraindicaciones relativas que vamos a controlar, ¿sí? Y dependiendo, se puede llegar a realizar el test. En pacientes que tienen una frecuencia cardíaca en reposo, mayor o igual a 120 latidos por minuto. Pacientes que tienen presión arterial sistólica mayor a 180, o sea, pacientes hipertensos que superen los 180, es una contraindicación relativa, o diastólica mayor a 100, esto estamos hablando de hipertensión ya, saturación en reposo de 89%,
también es relativo, ¿sí? O sea, aquellos pacientes que tienen una hipoxemia leve, impedimento físico-mental que no permite hacer ejercicio. Y acá está nuestro cuadro con puntos así, con contraindicaciones como más larguitas, estenosis de arteria coronaria izquierda, estenosis valvular moderada, hipertensión arterial, como les dije, no tratada, ¿sí? Sistólica con 200 y diastólica mayor a 120, taquiarritmias, bloqueo AB de alto grado, bloqueo de la como es válvula auriculoventricular, alto grado, cardiomiopatía hipertrófica, embarazo avanzado complicado, anomalía de electrolitos, algún tipo de incapacidad ortopédica para caminar, una saturación de reposo menor a 85. Se puede realizar, por ejemplo, con aquellos pacientes que reciben oxígeno suplementario, pero se tiene que especificar el flujo que está recibiendo. La frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120 latidos por minuto. Bien. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta para poder realizar la prueba? ¿Sí? En nuestro consultorio o en el domicilio del paciente tenemos que tener en cuenta ciertos puntos, más si es que son pacientes que tienen algún tipo de patología que se pueda agravar. La prueba debe realizarse en un lugar donde haya una respuesta rápida, donde ustedes tengan acceso a emergencias, ¿sí? O en un sanatorio donde se tenga un coche de paro. Es necesario que haya suministros al alcance, por lo menos un suministro de oxígeno o medicación, en el caso de algunos pacientes, como aspirina o nitroglicerina sublingual, y o bien un teléfono para llamada a auxilio. Es necesario que la persona que realice la prueba tenga conocimientos de RCP. Todo personal de salud, nosotros tenemos que tener conocimientos básicos de RCP. Bien, si un paciente está en tratamiento con oxígeno crónico, es un paciente que recibe oxigenoterapia de forma crónica, debemos suministrar el oxígeno de acuerdo a las indicaciones médicas. Bien, entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Bien, ¿cuáles serían las razones, ¿sí? Por la cual vamos a parar la prueba? ¿Sí? Si el paciente les refiere dolor torácico, disnea intolerable, calambre en las piernas, si uno lo ve tambaleante o le cuesta mantener el equilibrio, diaforesis, apariencia pálida y cianosis. Los aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El lugar donde van a realizar la prueba. Es importante que tengan el espacio físico para poder realizar. Necesitamos un corredor, que puede ser un pasillo largo, ¿sí? O un lugar con una buena superficie, como para poder trazar las líneas de recorrido. La superficie tiene que ser antideslizante y dura. Si el clima está bien, si está agradable, se puede realizar al aire libre. La longitud que debe tener el pasillo o la zona donde van a realizar tiene que ser de 30 metros y se debe marcar cada 3 metros. ¿Sí? Importante que marque con una línea o conos cada 3 metros y en los extremos sí tienen que visualizarse con conos o marcas bien visibles. Bien, y acá ven cómo se puede hacer la distancia del recorrido, ¿sí? El inicio de medio metro, la distancia hasta el final. De acá pueden ver que acá se tienen los elementos, ¿sí? Silla y los elementos para poder hacer la toma de signos vitales, un tensiómetro, un saturómetro, y cómo se ve bien visible la zona de inicio. El equipo mínimamente
sea, requerido sería un cronómetro, conos para poder marcar el inicio y el final, un cuaderno para tomar datos, un estetoscopio con un tensiómetro para poder tomar la presión arterial, saturómetro, una silla, en el caso necesario un balón de oxígeno, y si se cuenta con desfibrilador. Bien. Entonces pueden tener ahí justamente una plancheta ya con los puntos bien específicos o con el test ya impreso como para ir tomando los datos rápidos y los elementos que sí o sí tienen que tener para poder hacer la evaluación de signos vitales y tomar el tiempo. El cronómetro, el saturómetro, el estetoscopio. Bien, ¿cómo preparamos al paciente? El paciente debe usar ropa cómoda, debe utilizar zapatos cómodos para poder caminar. Los pacientes que utilizan ayuda como andador o bastón, ¿sí? Deben utilizarlo para realizar la prueba. El tratamiento médico que estén realizando, que estén recibiendo, no debe ser discontinuado. Se recomienda una comida liviana antes de las pruebas y es importante aclararle que no deben hacer actividad física antes de las pruebas, ¿sí? Por lo menos 2 horas antes de la prueba. Bien, ¿cómo se realiza la prueba? Bien, vamos a tomar las medidas. La repetición de la prueba se puede realizar a la misma hora del día, ¿sí? Cuando vuelven a repetir, o sea, cuando hacen una segunda prueba, lo ideal siempre es que se realiza a la misma hora y con la misma persona que realizó la prueba. No se debe hacer un calentamiento previo, el paciente tiene que estar sentado en una silla en la posición de partida, unos 10 minutos antes de la prueba incluso. Le van a parar al paciente y ahí van a tomar los registros, ¿sí? Registrar si presenta disnea, si tiene fatiga basal, y se utiliza una escala que vamos a ver que se llama Borg. Se coloca el contador en 0 del cronómetro, o se coloca un timer de 6 minutos, y se monta todo el equipo necesario y se lleva al paciente al punto de inicio. Se instruye al paciente acerca del test, se le explica bien detallado cómo se va a desarrollar el test. Y no camine con el paciente, tan pronto el paciente camine, inicie el temporizador. En el caso de pacientes que tengan cierto temor para realizar, ustedes pueden darle palabras de aliento y pueden realizar, o sea, pueden caminar detrás del paciente, como para darle confianza. Esta es la escala de disnea de Borg, ¿sí? Si el paciente presenta algún tipo de disnea, ustedes le dan una numeración. Por ejemplo, aquel paciente que no presenta disnea, o sea, no presenta dificultad respiratoria, le dan un punto 0. O aquel paciente que les dice que tiene una dificultad severa que ya le dificulta moverse o caminar, entonces le dan entre muy severa a máxima, ¿sí? Le dan un punto entre 7 a 10. Esta es la escala. Ustedes tienen que medir la disnea. Bien. Colocan al paciente en el punto de partida, ponen el cronómetro en 0, inician la prueba. Lo ideal es que esté atento a la prueba, no hable con su compañero ni nada para no distraer al paciente. Utilice voz de mando y frases así estimulantes para el paciente, y hay que controlar que el paciente no se distraiga. Cada vez que llega al punto de inicio se debe contabilizar una vuelta en el contador de vueltas que uno tiene en la hoja de trabajo, y deje que el paciente lo vea hacer esto. Bien. Y estos son algunos ejemplos que
que es como estimulación, como que parece que 6 minutos pueden ser pocos para un paciente que está caminando, es bastante largo. Entonces, es importante marcarle los puntos, que está por terminar, que va bien, por ejemplo, después del primer minuto, le pueden decir a su paciente que está haciendo bien la prueba, que le quedan 5 minutos más, ¿sí? Cuando falta poco, ¿sí? Le diga al paciente que falta muy poquito, falta 1 minuto para terminar, que siga así, ¿sí? Frases de estimulación para que el paciente pueda completar la prueba y no se distraiga, ¿bien? Bueno, entonces, el paciente, ¿sí? Puede referir que se siente cansado, así que si se siente cansado se le puede permitir que descanse o se recargue contra la pared, ¿sí? Y después continúe la marcha. En ese momento ustedes no tienen que pausar el cronómetro, se sigue midiendo, ¿ok? Si el paciente antes de los 6 minutos decide que ya no puede caminar, o bien se decide cortar porque se observa algún tambaleo, se suspende la caminata, se le da la silla y se anota en la hoja de trabajo la distancia que se cubrió en ese tiempo, ¿sí? Bien. Medidas. Esto ya lo hablamos. Sí. Bien. Terminó el paciente de realizar y se hace el informe final. ¿Bien? El informe final se toma dentro de la planilla, si presentó disnea y fatiga, y se utiliza la escala de Borg. Se utiliza el puntaje que arrojó la escala de Borg. Se anota los resultados de la saturación de oxígeno al final, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, el tiempo realizado y el tiempo de parada, o el motivo para no continuar si es que se suspendió, la actividad. ¿Bien? Existen, esto lo voy a citar rápidamente, existen factores que pueden hacer variable la prueba. Hay algunos que reducen la prueba, por ejemplo, aquellas personas que tienen talla bajita, o edad muy avanzada, o mucho sobrepeso. Las mujeres también se reduce la prueba. Un deterioro cognitivo, un pasillo corto donde se dan muchas vueltas, o la presencia de algún tipo de patología pulmonar o cardiovascular. También trastornos musculoesqueléticos como artritis, algún tipo de artrosis o enfermedad degenerativa articular. Otros factores, es opuesto a lo que dijimos, aumentan o incrementan el test. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen talla alta y tienen piernas largas, el sexo masculino, una alta motivación, un paciente que haya hecho ya la prueba y conoce el uso de medicamentos para una enfermedad discapaciente, o sea, si toma su medicación previa, oxígeno suplementario en pacientes que tienen hipoxemia inducida por el ejercicio. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar? La mayoría de los tests se analizan antes y después de la interpretación. La respuesta principal a responder después de las dos intervenciones es si el paciente ha presentado una mejoría clínica significativa. O sea, toman una prueba y luego, al cabo de unos días, semanas, toman otra y hacen una comparativa. De preferencia, la segunda prueba, como les dije anteriormente, se debe realizar en el mismo lugar, a la misma hora y con el mismo kinesiólogo o técnico. ¿Ven? En este cuadro pueden ver los resultados de 2 test de marcha. Acá vemos el primer test y el segundo test y los cambios que pueden haber. Entonces ustedes, haciendo una comparativa,
con las mediciones, pueden notar si el paciente presenta una mejoría clínica en ese tiempo de tratamiento, o bien se mantiene, o en el caso negativo, empeora. Estos son los valores de referencia para la distancia caminada. Hay una ecuación, una fórmula que se tiene que realizar para poder calcular. Yo les voy a pasar esta fórmula y las escalas para poder comparar, porque de acuerdo a la edad hay un tiempo que uno tiene que realizar y hay una escala. ¿Bien? Entonces, existen distintas ecuaciones. Se usa la de Trotters o la Henry. En el caso del hombre se usa esta formulita, acá tenemos el ejemplo, y se saca el valor de referencia, y ese valor de referencia puede ser estar dentro del límite de la normalidad o inferior. Entonces en base a eso nosotros podemos evaluar. Bien. Esto es un cuestionario que se le realiza al paciente antes de hacer la prueba, en donde se le tiene que preguntar si usa medicamentos, ya sea para problemas cardíacos o respiratorios. Se tiene que anotar el nombre de la medicación y la hora que se recibió. Si presentó dolor de pecho en los últimos meses, o si tuvo algún infarto en los últimos 2 meses. Y esta es la ficha que se utiliza para la prueba, donde se coloca la afiliación del paciente y se toman los datos, el tiempo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturometría, la disnea o fatiga que se calcula con la escala de Born. Y se coloca si lo completó, si se detuvo, cuáles fueron los motivos, la cantidad en metros, o sea, caminados en 6 minutos, se calcula el porcentaje teórico que lo tienen en la escala, que lo pueden usar en estos días. Yo les voy a enviar ya con las diapositivas el valor teórico y el límite, si se encuentra o no dentro de la normalidad. Y luego esto pueden tomar la prueba por lo menos después de 4 semanas para poder hacer una comparativa. Bueno, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Quiero saber si alguno ya tuvo experiencia con alguna de estas herramientas que hablamos, si alguno de los test, si alguno ya utilizó con algún paciente, si utilizan dentro de sus lugares de trabajo, cómo realizan las mediciones en sus pacientes. Me pueden escribir al chat si no se animan a hablar. Me parece que no está más nadie. Bueno, Hola. hola. No, profe, yo por ejemplo todavía no utilicé ninguno de estos test, pero se ve bastante buenos. Quiero probar, quiero aprender, quiero Son muy aprender. fáciles de realizar, ¿sí? Por eso les digo, no es necesario justamente que lo realicen con un paciente post-COVID, con un paciente de tercera edad. Pueden Ya. hacerlo con un paciente, con un familiar, para ver cómo se ejecuta la prueba y después trasladarlo en algún paciente una vez que ya tengan bien definido cómo se realiza. Sí, Yo les puedo asegurar que les va a servir muchísimo como método de evaluación y para cuantificar también su evolución, ¿verdad? Dentro del tratamiento que estén realizando. genial, profe. Bueno, Excelente. yo les paso el material ahora. Van a tener, si por ahí hay algo que no se entiende en el PowerPoint, me pueden pedir la próxima, les envío en PDF, ¿bien?
Si no hay preguntas, no hay más preguntas. Profe, pero esto después se alza, ¿verdad? O sea, Sí. vos después alzas el PDF en la Sí. aplicación. Ok. Sí, yo me demoré porque estuve haciendo unas modificaciones. Pensé que ya se había subido, se subió solo la grabación, pero ahora me envió a la profe todo el material. Tienen la grabación en la plataforma y tienen el material en la presentación que yo les doy, van a tener para poder revisar. Y voy a anexarles unos PDF de algunos de los test que yo tengo, que yo utilizo, ¿sí? Dale, profe, gracias. Para que puedan imprimir. Bien. ¿No hay preguntas? Ah, la foto, me dicen. Prendan sus camaritas, vamos a ver sus caritas. Bueno, ahí está. Ya está Mabel, ya estaba preocupada porque pensé que estaba sola. Ahí está Cristina. Están trabajando. Qué pilas. Fuerza. Lore. Natalia ya está acostadísima. Qué envidia. A ver, Ana, Joana, Lourdes, abrí tu camarita. Walter también. Mauro, Mari, vamos a ver sus caras. La próxima clase como estímulo. La próxima clase ya vamos a hablar de lo interesante. Vamos a hablar de kinesio. Ya vamos a hablar de las estrategias terapéuticas para la rehabilitación, pero es importante que manejemos esto, ¿sí? Poder evaluar y medir para que después nos salga bien la rehabilitación, ¿ok? Bueno, Quito la foto. sonrían, cara de miércoles. ¿Ya está, profe? Voy a quitar otra foto, profe. Otra, dice. Pongan otra cara más linda. Ahí está, me pongo con más luz. Ahí está. Ya está, profe. Se me acalambró ya el risorio. Bueno, nos vemos en 15 días, chicas, chicos. Un placer de vuelta a compartir con ustedes. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Buenas noches. Buen descanso a Chao, chao. todos. Chao, chao. Chao, Igualmente. profe.